Disculpa, No, profesor. Este, Se me fue internet hace rato y justo acabo de entrar. Habría mucha molestia de poder decirme qué ha dicho, de qué me perdí, por favor. Híjole, sí te perdiste de muchas cosas. ¿Hasta dónde te quedaste? De lo que hemos platicado, porque me dijiste que te sacó la línea, ¿en dónde te quedaste? Sí, es que ya tenía como una hora que se me había ido internet y justo regresé. Hablaban de las clases en línea. Como 5 minutos acabo de entrar. Ah, o sea, vienes llegando apenas por Sí, la sí, cuestión de la conectividad. Ok, no, sí te perdiste de muchas cosas. Te invitaría a que lo investigaras con tus compañeros, pero a grosso modo, estamos hablando de 3 puntos a poder abordar en nuestras sesiones de clases. La primera es que la siguiente semana vamos a tener todas nuestras clases en nuestra aula virtual, es decir, en línea. El segundo punto es que vamos a probar en la escuela la conectividad o la capacidad de esa conectividad para ver si no hay ningún problema en transmitirlas. Y el tercer punto es, dependiendo de esa eficiencia de la conectividad, si es buena, pues seguimos con las clases en línea e incluso el laboratorio. Pero de ser demasiado deficiente, entonces permitirnos convocar su asistencia voluntaria para poder al mismo tiempo transmitir la clase quienes estén en el momento de tomar la clase presencial, aquellos que no hayan podido asistir o no quieran asistir, ¿vale? de acuerdo. Eso Vale, a grosso modo, así concreto, en forma concreta, ¿sale? Y cualquier comentario yo se los haré mencionar en las sesiones de clase que sería martes, miércoles de la siguiente semana. de acuerdo, profe. Muchas Ok, gracias. vamos a continuar entonces. Nos quedamos, si no mal recuerdo, ya habíamos terminado de ver los actores, ¿verdad? sí, profesor. Entonces vamos a hablar del subsistema de control. Si recordamos bien, el subsistema de control tiene una característica de poder manipular la variable de salida en relación a definir qué necesito yo como variable de entrada. Entonces esta parte en subsistema, en forma muy robusta, pues tenemos nada más la representación de dicho sistema como un bloque general. Y a esta, pues configuran topologías de representación gráficas. Esta topología de representación gráfica que llamamos diagrama de bloques, pues la configuramos como un sistema de lazo abierto. Y sabemos que esta topología de lazo abierto, pues se puede implementar un controlador, pero es necesario llevarlo más allá, puesto que no puedo tener una retroalimentación de lo que sucede en mi salida, para hacer un comparativo con un valor de referencia en la entrada, y así pueda operar eficientemente en planta. Así que tenemos que extenderlo con una topología de lazo cerrado. En esta configuración podemos encontrar características principales de la representación gráfica a través de diagramas de bloques, como la entrada, la salida, la planta o proceso, el controlador y el sistema de retroalimentación, que puede ser adaptado mediante algún proceso para poder tener homogéneamente las variables, tanto de entrada como la retroalimentada. Y a esto también se representa con un bloque. Si mi variable de salida es homogénea con la de entrada, pues prácticamente este bloque desaparece y se considera como unitario. Prácticamente también recuerdan que estos sistemas pueden ser bastante grandes, ya que enlazan otro tipo de subsistemas. Así que nosotros realizamos una síntesis para poder reducirlo a través del álgebra de bloques. Y a final de cuentas, poder generalizar una
estructura que se llama función de transferencia. Es decir, cómo transfiero yo mi variable de entrada con el valor de referencia hacia la salida y qué potencia estoy perdiendo en cuanto a la información al cruce de todos los subsistemas. Entonces, esa función de transferencia caracteriza esa relación de lo que tengo en la salida con respecto a la entrada. Y ya sabemos que es un aspecto matemático que se define a través de una estructura polinómica de orden n. Aquí el punto más importante es observar el polinomio en el denominador, ya que es quien define en sí la estabilidad del sistema. Porque ya sabemos que en la aritmética, todo elemento que es dividido entre cero, pues es prácticamente infinito o inestable. Esto es como parte general del sistema de control. Dijimos que también íbamos a ver lo que son los sensores, porque ya hicimos una revisión respecto a los actuadores. Así que los sensores tienen una clasificación mucho más grande que la que estoy presentando, pero bueno, la que se canaliza en la aplicación de robótica industrial, pues es esta en forma general. Así que tenemos sensores de presencia, de velocidad y de posición. Y dentro de los sensores se pueden dividir en dos grandes bloques como los analógicos y digitales. Así que dependiendo qué sensores son los que ocupan los manipuladores robóticos para poder leer sus variables, pues pueden considerarse también en dos grandes bloques, que puede ser sensores internos o propioceptivos y sensores externos o exterioceptivos. Así que dentro de muchos sensores, específicamente considerados como de presencia, pues tenemos los interruptores que son sensores de contacto o aquellos que pueden tener un esquema óptico, ultrasónico o capacitivo inductivo, dependiendo del tipo de material. Y muchos de ellos pueden ser analógicos o digitales. De tipo de sensor analógico, podemos configurar lo que es el tacogenerador. Ya sabemos que es el principio de la máquina eléctrica, en donde una fuente de energía mecánica pues la convierte en eléctrica. Entonces ahí la transformación, la traducción de la señal pues es mucho más cómoda. En función de posición, que es la que involucra más cuando se observan los eslabones del robot en función del actuador y en función de sus posiciones relativas y en función de un marco general de referencia, pues bueno, tendríamos que hablar del potenciómetro, del resolver, como dos grandes elementos o dispositivos de sensores, y en los digitales, los encoders ópticos e incrementales. Vamos a mostrar algunos ejemplos más adelante de estas dos configuraciones, y que a su vez son imprescindibles para la robótica y por lo tanto se consideran como sensores propioceptivos. A su vez, algunos otros sensores, como los sensores tipo láser, los ultrasónicos, infrarrojos, los de fuerza y los de visión, hace unas décadas eran considerados como sensores estereoceptivos o sensores externos. Y obviamente también muchos de estos tienen una configuración de señales analógicas y otras digitales, que a su vez, de acuerdo al costo, de acuerdo a la aplicación, pues pueden ser o no factibles para la implementación de robots. Entonces, los más comunes pueden ser los sensores de fuerza, los de visión y el sensor láser. En este caso, tiende más a ser un sensor propioceptivo, el de fuerza, ya que estos permiten ahora este cambio tecnológico acerca de que el manipulador puede medir la variación de la fuerza a través de presión, los sensores piezoeléctricos, y actuar en consecuencia. Ejemplo, en la industria antes, muchos de los robots anteriores o de las primeras generaciones, cuando operaban en línea de producción, la imprudencia del ser humano invadía lo que era la célula de manufactura. Por alguna circunstancia, ya sea porque le daba flojera pisar las zonas y rodear un camino seguro, o porque en algún aspecto veía
que algo pasaba en la célula matura y trataba de evitarlo. Entonces, estas son anécdotas que nos transmitieron los propios entrenadores, programadores de manipuladores robóticos cuando se estaban integrando. Ellos comentaban que en un momento dado, la persona o el trabajador cruzaba sobre la célula de manufactura y entonces el robot en la realización de su tarea, en algunos aspectos, pues llegaba a prensar contra algún objeto o contra la pared o incluso los podía, en un momento descuidado, pues tomarlos de alguna parte de sus miembros. Esto hacía que anteriormente los robots no podrían distinguir esta situación y prácticamente pues terminaba afectando a la persona. En muchos casos, con un desenlace fatídico. Lo que hicieron entonces para poder generar un cambio era dotarlos de sensores de fuerza para que si en algún momento impactaban a un objeto o a la persona que estaba en la trayectoria del manipulador, pues o lo pensara con respecto a algún objeto contra la pared, pues lo soltara, o sea, se retrayera de manera proporcional al impacto, porque la única manera en aquel entonces de poder liberar era a través de unos botones que quitaban los frenos magnéticos de las articulaciones. Y bueno, en muchos casos pues no era tan sencillo poderlo hacer. Entonces ahora, con nuestros sensores de fuerza, permiten detectar que si existe un impacto, no quedarse en esa distribución de fuerza impactada, sino que se retrae de tal manera que es proporcional a ese impacto para que se aleje del objeto. Entonces, esa idea hizo generar una nueva técnica de control, que es la de impedancia. Y esta técnica de impedancia lo que hace es que tú tomes el robot y mediante esta configuración de detección de variación de fuerza, pueda el robot sin, sin soltar sus articulaciones, para que no se caigan por sí solas, dirigirse hacia donde tú lo indicaras y de esta manera hacer una nueva programación sin tener la necesidad de generar por código dicho movimiento. A su vez, los sensores de visión permiten dotar del entorno la información que existe en el robot. Entonces, podrían también detectar que si había un objeto extraño que estaba invadiendo el volumen de trabajo del robot en la realización de su tarea, pues a parar automáticamente el proceso en la celda de manufactura. O en su caso, ya con los altos grados de automatismo, bajar su velocidad y tomar decisión de ver si es un accionamiento de proceso colaborativo o de evasión de obstáculo. Entonces ya toma una decisión sin interrumpir su proceso de tarea. Los sensores láser pues se aplican de alguna manera para poder calibrar esta configuración del efector final para poder indicar cuál es el eje de trabajo. Y me refiero al eje porque el sistema, todos se apegan a un espacio de tercera dimensión, o R3. Así que operamos con ejes coordenados X y Z. Y este espacio euclidiano R3 permite identificar quién es el sistema origen o de referencia en función al sistema de trabajo o de la pieza o del efector final o del plato de herramientas del robot o del posicionador mecánico o de un sistema de coordenadas usuario o mundo. Entonces, esa parte es muy importante. A grosso modo, los sensores ultrasónicos son muy complejos de poder calibrar, ya que son muy sensibles y tienen un espectro medio raro. Por lo tanto, hay que hacer mucho filtrado de la señal para poder, a través del umbral,
despreciar ciertos valores en función de su promedio de captura de datos. Y bueno, los sensores infrarrojos pues ya tienen unas aplicaciones extendibles con un aspecto de visión para poder observar lo que a simple luz de día no es factible. Entonces esto extiende a tener espectros que no tienen que ver precisamente con el que estamos acostumbrados a observar en luz de día, sino que se aplican para observar objetos cuando precisamente tiene esta ausencia de luz. Y obviamente los sensores de luz visible, pues son este juego de sombras, más que nada, ¿no? Entonces, en vez de medirte la cantidad de luz, te miden la cantidad de sombra que interviene, porque por default pues, están diseñados para tener un valor específico cuando están en la oscuridad total. Entonces es más susceptible a la oscuridad que a la luz. Y dentro de estos pues tenemos los fotoceldas, fotodiodos y fototransistores. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguno. Ah, profesor, profe, ninguna. Ok, entonces generamos una nueva sesión y nos conectamos, ¿de acuerdo? De acuerdo.